Hoy acompáñenme a vivir un día lleno de emoción y suspenso. La historia de amor entre Alex y Tuna llega a su momento más intenso, donde cada instante puede cambiar el destino de ambos. Después de días de trabajo agotador y presión constante, finalmente, Alex logra poner en orden sus asuntos, pero el tiempo no está de su lado. El reloj avanza sin piedad cada segundo, parece empujarlo, y la distancia que lo separa de Tuna aún es demasiado grande. Tuna sigue esperando con la mirada perdida en la lejanía, anhelando ver aparecer esa silueta tan familiar. ¿Podrá Alex llegar a tiempo antes de que la única oportunidad de verla se desvanezca? ¿O todo quedará en una cita inconclusa, grabada en la memoria? Cada paso apresurado, cada farola encendida, cada latido nos acerca a la respuesta. No se trata solo de una carrera contra el tiempo, sino de una verdadera batalla, donde el amor enfrenta su prueba más dura. Acompáñenme a descubrir estos momentos cargados de tensión, donde las emociones se desbordan, el corazón late con fuerza y el amor será puesto a prueba hasta el último segundo. Este encuentro, si llega a concretarse, podría cambiarlo todo. Y si se pierde, quedará como una huella imborrable. Este viaje de negocios de Alex se extendió durante varios días, pero estuvo cargado de presión y desafíos como nunca antes. Tenía que reunirse con socios, negociar contratos importantes y al mismo tiempo resolver una crisis grave. Su cargamento de productos agrícolas había sufrido un contratiempo inesperado y corría el riesgo de perderse por completo. En medio de una situación que parecía acorralarlo, la suerte finalmente le sonrió. El socio en quien confiaba decidió tenderle una mano y aceptar la compra de toda la mercancía afectada. Sin embargo, el precio ofrecido fue más bajo que el acordado inicialmente, lo que significaba que Alex tendría que asumir una pérdida considerable. Aún así, comparado con la posibilidad de perderlo todo, era la decisión más sensata, un verdadero salvavidas en un momento crítico. Durante esos días, Alex apenas tuvo un instante para descansar. Cada negociación, cada apretón de manos estaba cargado de tensión y determinación. Sabía que para preservar su reputación, a veces era necesario sacrificar parte de las ganancias, porque la confianza y el prestigio son valores que no se pueden comprar. Finalmente, cuando todo quedó resuelto, Alex sintió un profundo alivio. No solo había salvado el cargamento, sino que también había fortalecido una relación valiosa, un activo intangible, pero mucho más duradero que cualquier contrato. Después de varios días de negociaciones intensas, por fin Alex pudo respirar aliviado. Hoy, en el tercer día de su viaje de negocios, todo se había resuelto mejor de lo que esperaba. Su plan inicial era regresar ese mismo día, terminar algunos asuntos pendientes en la empresa y aprovechar para visitar a Tuna, a quien había prometido ver desde hacía tiempo y siempre anhelaba encontrar. Sin embargo, cuando todo parecía encajar perfectamente en su agenda, una llamada inesperada cambió el rumbo. Al otro lado de la línea estaba John, un nuevo amigo con el que había congeniado muy bien, que acababa de aterrizar de un vuelo internacional. En ese momento, John se encontraba en el aeropuerto, y su voz entusiasta hizo que Alex no pudiera decir que no. Pensando que era una oportunidad única para darle la bienvenida a Alex, decidió pasar por el aeropuerto para recogerlo y luego regresar juntos a casa. El trayecto se volvió más ameno con un compañero de viaje, y Alex esperaba en silencio que todo saliera bien para poder ver a Tuna como había planeado. Lo que Alex no imaginaba
era que este encuentro fortuito podría ser el inicio de una cadena de acontecimientos aún más interesantes de lo que pensaba, donde trabajo, amistad y amor se entrelazarían en una historia imposible de olvidar. En el vestíbulo del aeropuerto, Alex esperaba de pie entre la multitud que iba y venía sin parar. Sus ojos se dirigían una y otra vez hacia la puerta de salida, ansioso por ver una silueta familiar. Y entonces, a lo lejos apareció John, el amigo del alma, al que no veía desde hacía muchos años. En ese instante, la distancia y el tiempo parecieron desvanecerse. Ambos corrieron a abrazarse, riendo con alegría, con la mirada encendida, como si volvieran a vivir aquellos días de juventud. Tras el emotivo reencuentro, Alex y John caminaron juntos hacia el estacionamiento. El aire dentro del coche se llenó de risas y recuerdos compartidos. Al llegar a la casa de John, Alex pensó en despedirse para seguir con su plan original, volver a casa y prepararse para ver a Tuna. Pero justo al bajar del coche, John lo miró con afecto y dijo: ¿Tienes algo importante que hacer? Ya casi es de noche. Quédate y cenemos juntos, hace mucho que no hablamos. Alex sonrió y respondió: déjame revisar el trabajo primero. Aunque su idea era seguir con su plan, la invitación sincera y la expresión esperanzada de John lo hicieron dudar. Tras unos segundos de silencio, asintió. Está bien, vamos. Al fin y al cabo ya casi he terminado todo. Así llegaron a su cafetería de siempre, un lugar lleno de recuerdos. La luz cálida caía sobre las mesas de madera y el aroma de la comida familiar les envolvía. Eligieron la mesa junto a la ventana, la misma donde solían pasar horas conversando. La cena comenzó con platos conocidos, pero lo que realmente llenaba el ambiente eran las historias. Rememoraron su juventud, viajes improvisados, noches enteras, hablando de sueños, discusiones que terminaban en carcajadas. Cada anécdota despertaba sonrisas y miradas cómplices, y de vez en cuando un silencio reflexivo al recordar todo lo vivido. Poco a poco, la conversación se dirigió hacia el futuro. John habló de sus nuevos proyectos tras volver al país, de sus planes para expandir el trabajo y pasar más tiempo con la familia. Alex compartió los retos recientes que había superado, sus metas en el horizonte y también su relación con Tuna, algo que despertó la curiosidad y el interés de John. El sonido de las copas chocando fue como un brindis a la amistad y a todo lo bueno que estaba por venir. Aquella noche, el pequeño local siguió iluminado mientras sus risas y palabras llenaban el aire, borrando la distancia de los años separados. Y Alex supo que aunque su plan inicial había cambiado, este momento sentado junto a su amigo del alma comiendo, recordando y soñando, era un recuerdo invaluable que llevaría siempre consigo. La tarde caía suavemente y la luz dorada del atardecer cubría el jardín con un manto cálido y brillante. En el porche, Tuna estaba sentada en silencio junto a una mesa de madera, girando distraídamente la taza de té humeante entre sus manos. Una brisa ligera pasó trayendo consigo el suave aroma de las plantas, pero en su interior se instalaba una sensación de vacío difícil de explicar. Su mirada se perdió en la distancia y, casi como un reflejo, sus pensamientos fueron a parar a un nombre familiar: Alex. ¿Por qué de repente lo extraño tanto?, se preguntó. Hacía días que él no pasaba por la granja, no compartía una charla, ni cuidaba al bebé como solía hacerlo. ¿Estará ocupado con el trabajo?, pensó. Tuna suspiró. La ausencia de Alex le hizo darse cuenta de cuánto se había acostumbrado a su presencia.
Antes bastaba oír el sonido de un coche deteniéndose frente a la puerta para que su corazón se sintiera en paz. Ahora, ese vacío hacía que las tardes se alargaran más silenciosas y sobre todo más tristes. Llevó la taza a los labios, pero el sabor habitual del té parecía hoy insípido. En su mente la imagen de Alex regresaba una y otra vez, su sonrisa cálida, su voz grave, su mirada atenta, cada vez que le preguntaba por su trabajo. Un pensamiento fugaz hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Será que lo estoy esperando demasiado? De pronto tú. Na se sobresaltó. Se dijo a sí misma que no debía dejar que esos sentimientos nublaran su juicio. Su vida estaba organizada y Alex solo formaba parte de una etapa reciente valiosa. Sí, pero que no debía convertirse en una preocupación constante. Dejó la taza sobre la mesa, negó con la cabeza e intentó apartar esos pensamientos. Se levantó y bajó los escalones, dejando que sus pies la llevaran por el patio. Al ver las macetas que necesitaban agua y las hojas caídas sobre el suelo, comenzó a limpiar. Cada barrida, cada gesto de cuidado hacia el jardín parecía devolverle la calma. El sol seguía tiñendo de oro el tejado, y aunque en su interior reinaba una aparente serenidad, en lo más profundo de su corazón permanecía un hueco silencioso, esperando que alguien cruzara la puerta con una sonrisa cálida y una voz familiar llamándola. La noche había caído y la calle frente a la casa se cubría con el brillo tenue de las farolas. Alex regresó tras varios días de trabajo intenso y agotador. Sus pasos eran pesados, pero en su mirada había un destello de alivio. Al fin todo parecía estar bajo control y la presión comenzaba a disiparse. Al entrar en la sala vio a su madre sentada leyendo el periódico. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida. Intercambiaron unas pocas palabras simples, pero llenas de afecto suficientes para que Alex sintiera que realmente estaba de vuelta en casa. Ya en su habitación se dejó caer en la silla y exhaló un suspiro profundo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja negra. Dentro un anillo reluciente y una delicada cadena brillaban bajo la luz tan hermosos que le hicieron latir el corazón con fuerza. Alex sonrió levemente y murmuró para sí mismo: «He estado tan ocupado con el trabajo. El anillo ya está comprado, pero aún no he tenido tiempo de declararme a Tuná. Me pregunto cómo estará ahora en la granja. La extraño tanto. ¿Y si voy a verla ahora mismo?». La idea encendió algo en su interior y su corazón comenzó a acelerarse. Tomó el teléfono para mirar la hora, pero el reloj marcaba ya una hora bastante avanzada. En su mente apareció la imagen de Tuná en el porche con el bebé en brazos. Entonces, dudó llegar a estas horas podría molestarles. Se quedó en silencio unos segundos, acariciando la tapa de la cajita. Sabía que una declaración así no podía hacerse con prisa. Quería ofrecerle a Tuná una velada perfecta, sentarse juntos, conversar, reír y que cada mirada y palabra llevara consigo todo el sentimiento que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente, cerró la caja con suavidad y la guardó en el bolsillo. En la ducha el agua tibia arrastró parte del cansancio, pero no logró apagar la nostalgia que ardía en su pecho. Con una leve sonrisa, se dijo a sí mismo: «Mañana será nuestro día, y le diré a Tuná todo lo que mi corazón ha querido decirle». Alex estaba sentado en silencio junto a la mesa, acariciando con cuidado la pequeña caja del anillo, como si sostuviera un sueño entero en sus manos. En su mirada brillaba la certeza: ella sin duda amará este regalo,
Ese pensamiento abrió en su mente una escena que había imaginado cientos de veces. Se vio a sí mismo arrodillándose frente a Tuná, bajo la suave luz de la mañana o el dorado de un atardecer tranquilo, mirando profundamente a esos ojos que guardaban todo el calor que siempre había anhelado. Su voz grave y pausada pronunciaba cada palabra nacida del fondo de su corazón, un amor sincero sin adornos, solo lleno de respeto y ternura. Tuná se quedaba inmóvil por un instante con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de emoción. Entonces, aquella sonrisa radiante se dibujaba en su rostro y la respuesta que él tanto esperaba escapaba suavemente de sus labios. Sí, acepto. Imaginaba el momento en que él tomaría con delicadeza su mano y deslizaría el anillo en su dedo anular. El mundo entero se desvanecería hasta quedar reducido a solo ellos dos, envueltos en un abrazo y un beso dulce, apasionado como una promesa de un futuro inseparable. Ese pensamiento curvó sin querer los labios de Alex. Una risa suave se escapó, no por algo gracioso, sino por la felicidad pura que lo invadía. Su corazón latía rápido marcando un ritmo que le susurraba: mañana haré realidad este momento. La expectativa disipó todo cansancio. Alex se levantó, guardó con cuidado la caja en un cajón como si fuera un tesoro y se dirigió al baño. El agua tibia arrastró la tensión de los últimos días, aunque no pudo apagar la llama de emoción que ardía en su pecho. Al salir se cambió de ropa y se recostó en la cama, cerrando lentamente los ojos. En la oscuridad la imagen de Tuná y su sonrisa seguían tan nítidas como si estuviera frente a él. Y así, entre pensamientos dulces, Alex se dejó llevar por el sueño listo para recibir un amanecer radiante, aquel en el que iría a buscarla para decirle todo lo que su corazón había guardado durante tanto tiempo. Trời đã sang tối, màn đêm buông xuống phủ lên con phố một lớp ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn đường. Alex trở về nhà sau 3 ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi kiệt sức. Bước chân anh nặng trĩu, trong những ánh mắt vẫn thấp thoáng sự nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi việc cũng tạm ổn. Áp lực như vừa đặt xuống, bước vào phòng khách. Alex gặp mẹ đang ngồi đọc báo, nhìn thấy con trai và mỉm cười nhìn hậu. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, những câu hỏi tâm thần dị nhiên ấm áp khiến lòng Alex lắng lại như được tiếp thêm sức mạnh những ngày xa. Khi lên phòng riêng, Alex ngồi trụt xuống ghế buông một câu thở dài. Anh khẽ đưa vào túi lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong chiếc nhẫn lấp lánh cùng sợi dây chuyền nhỏ tinh xảo phản chiếu lại ánh đèn để đến mức khiến trái tim của Alex mỉm cười. Nhớ nhiều mình đã vội vàng lao ra công việc. Nhẫn đã mua nhưng chưa có thời gian tỏ tình từ Nga, không biết bởi cô ấy ra sao. Mình có nhớ quá hay mình đến gặp cô ấy bây giờ? Ý nghĩ lấp lóe tim tia sáng khiến trái tim đập nhanh hơn. Alex vội cầm điện thoại nhìn vào màn hình, nhưng kim đồng hồ đã chỉ ra một giờ khá muộn. Hình ảnh của Tú Na hiện lên, ôm đứa bé trong vòng tay, hiện rõ ràng tâm trí anh tràn ngập ngừng. Nếu giờ xuất hiện liệu có làm phiền mẹ con cô ấy không? Trời sang tối, màn đêm buông xuống phủ lên con phố một ánh sáng nhạt nhòa những con đường. Alex trở về nhà sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi kiệt sức.